Bueno, muy buenos días para todos, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico en la asignatura de Ecología Aplicada, nuestro primer módulo. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental, soy magíster en gestión ambiental, soy su docente en esta asignatura de Ecología Aplicada y también soy su coordinadora en el programa de Tecnología en Desarrollo Ambiental, por ciclos propedéuticos con Ingeniería Ambiental. Inicialmente, vamos a ver si por acá, bueno, vamos a probar. Inicialmente, pues es muy importante, apreciados estudiosos, que nosotros comprendamos la importancia de cada una de las asignaturas pues que comenzamos a cursar, ¿sí? Y esto ustedes, además del encuentro sincrónico, también ustedes lo pueden leer en el diseño curricular de cada una de sus asignaturas que se encuentra en la guía didáctica. Y bueno, más adelante vamos a entrar en el aula, entonces se los podré explicar mejor. Pero sí es clave porque finalmente de eso también parte nuestro interés del por qué tenemos que estudiar, ¿no es cierto? Entonces miren que, por ejemplo, para la asignatura de Ecología Aplicada tenemos que este curso busca profundizar los conocimientos básicos del campo de la ecología para que los estudiosos puedan analizar los factores ambientales que mantienen el equilibrio ecológico y reflexionar acerca de la función de los ecosistemas y la relación hombre-naturaleza. Entonces miren que en un inicio nos dan a conocer que esta asignatura nos va a permitir conocer e identificar esas relaciones que hay entre los diferentes factores de un ecosistema y esa relación entre hombre y naturaleza. Lo que también me permite a mí, apreciados estudiosos, es, como futuro ingeniero ambiental, poder reconocer qué problemáticas se pueden estar dando o se podrían efectuar tras la ejecución, por ejemplo, de un proyecto, obra o actividad dentro de un ecosistema. Por el otro lado, nos dice, con estos conocimientos y competencias se busca reforzar los criterios ambientales que requiere el ingeniero ambiental para la solución de problemas y toma de decisiones en el manejo de proyectos ambientales de ordenamiento y gestión ambiental denme un segundo, relacionados con el manejo integrado de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Finalmente, entonces, apreciados estudiosos, pues es importante mencionar que esta asignatura lo que nos lleva es a reconocer ese entorno en el que nosotros habitamos y, por lo tanto, cómo se puede ver afectado por las diferentes actividades o proyectos realizados por el hombre o por el ser humano, lo cual pues es finalmente nuestro propósito como ingenieros ambientales. Yo como ingeniero ambiental, ¿qué busco? Busco que haya una relación, exista una relación, un equilibrio entre, entre esos componentes del ecosistema y las actividades que realiza el ser humano. No se trata de que nosotros vamos a evitar que se lleven a cabo todas las actividades, es decir, que vamos a estar en contra de todos los proyectos, no, sino que lo que nosotros buscamos o nuestra profesión lo que busca que es cómo nosotros podemos garantizar que se lleven a cabo esas actividades del ser humano, actividades productivas, actividades de transporte, pero que afecten lo menos posible al ecosistema en el que se están relacionando. Y para yo poder definir esas estrategias de gestión ambiental, pues lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es poder reconocer ese ecosistema. Si yo no conozco las funciones del ecosistema, si yo no conozco los componentes del ecosistema, si no conozco su estructura, pues no voy a saber qué es lo que tengo que conservar ni por qué lo tengo que conservar. Entonces, miren que aquí es donde radica la importancia de nuestra asignatura. Esta asignatura, ok, creo que no se ve muy bien, pero no sé cómo hacerlo grande. Bueno, esta asignatura se divide en dos módulos. El primer módulo, apreciados estudiosos, se denomina Ecología Aplicada, Principios Básicos, que son los temas que vamos a abordar en el día de hoy, donde hay una introducción a la ecología, un poco de definición y segundo, cómo está compuesta nuestros ecosistemas, cuál es la estructura ecológica de los ecosistemas. En el segundo módulo, el cual ya pasaremos a ver creo que en 2 semanitas, vamos a abordar la ecología aplicada y la biodiversidad. En este segundo módulo vamos a abordar aspectos generales sobre los conceptos de biodiversidad, las amenazas que tiene la biodiversidad, cuáles son esas acciones de protección que nosotros podríamos implementar para proteger a la biodiversidad y finalmente,
¿Cuáles son las características de la biodiversidad en Colombia? Quizás ustedes hayan escuchado el término ya de biodiversidad, pero en la asignatura, específicamente en el segundo módulo, vamos a establecer cuál es la importancia de esa biodiversidad, cuáles son los servicios ecosistémicos que nos presta la biodiversidad y que por lo tanto, pues nosotros los debemos conservar. ¿Listo? Entonces aquí esta es como la estructura de nuestra asignatura. Espero pues que para ustedes los temas sean claros a medida que los vayamos abordando y pues quiero reiterarles pues que voy a estar siempre atenta a resolver sus inquietudes. Entonces, bueno, para entrar en materia, lo primero que nosotros, apreciados estudiosos, debemos tener claro es que la ecología como tal, como ciencia, estudia la relación entre los organismos vivos y su entorno natural, ¿sí? Es decir, la relación que hay entre esos seres vivos y esos seres inertes, ¿sí? Como son el aire, el agua, el suelo. Esa relación es lo que estudia la ecología. Por eso les digo que para nosotros, como ingenieros ambientales, es clave poder reconocer estos componentes porque nosotros nos vamos a encargar de conservarlos. La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la abundancia, la distribución, número y organización de los organismos en un ecosistema. Por ejemplo, cuando yo llego, no, se puso lenta la cámara. Voy a apagarla. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un estudio de impacto ambiental en una zona, en un área, nosotros lo que tenemos que definir es en esa área o en ese ecosistema cuántas especies, no sé, de fauna, cuántas especies vegetales hay. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de nosotros estudiar cómo es la distribución de esas especies o de esos individuos, cuál es el número y su organización de tal forma que yo pueda establecer medidas de manejo ambiental que garanticen que esa distribución, que ese número y esa organización de organismos, pues se va a mantener o al menos se va a impactar lo menos posible y ahí está nuestro trabajo, apreciados estudiosos, establecer esas mejores medidas de manejo ambiental para que se pueda garantizar el equilibrio en el ecosistema. Y en este orden de ideas, la ecología aplicada, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura, que busca establecer las estrategias para conservar el ambiente a través del equilibrio de los ecosistemas, protegiendo los hábitats de cada especie y favoreciendo el uso de los recursos y los servicios provenientes de ellos. Entonces miren que aquí nuevamente nos están aterrizando nuestra asignatura al campo real, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la asignatura? ¿Cuál es la importancia de la asignatura? Pues que podamos establecer las mejores estrategias para conservar el ambiente. Y como el ambiente está compuesto de ecosistemas, pues finalmente lo que nosotros vamos a establecer o a buscar es el equilibrio entre los diferentes ecosistemas y por lo tanto vamos a establecer o vamos a buscar conservar las diferentes especies que habitan en estos ecosistemas. ¿Listo? Esto entonces es, apreciados estudiosos, la definición y la importancia de nuestra asignatura. Como podemos evidenciar, la ecología tiene como principal elemento el ecosistema, ¿no es cierto? Miren que hemos hablado o hemos mencionado mucho la palabra del ecosistema. ¿Por qué? Pues porque la ecología busca es que nosotros podamos conservar los hábitats en los diferentes ecosistemas, ¿no? Y aquí ustedes en la imagen pueden observar que esos ecosistemas inicialmente están compuestos por una unidad que se denomina organismo. ¿Sí? Los organismos son todos los seres vivos y es finalmente la primera unidad que compone ese ecosistema. Estos organismos, apreciados estudiosos, se van a organizar en poblaciones, ¿sí? Las poblaciones son dinámicas y las poblaciones están compuestas por organismos de una misma especie. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reproducirse. Estas poblaciones de organismos de una misma especie que interactúan en un mismo espacio y en un mismo tiempo van a componer o van a hacer parte de una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es la interacción entre diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces aquí ya es cuando vamos a ver la población, por ejemplo, no sé, de elefantes, con la población de jirafas, con la población de leones, ¿no es cierto? Entonces estas diferentes poblaciones que están en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pues van a conformar lo que es la comunidad.
Y el conjunto de diferentes comunidades, apreciados estudiosos, es a lo que nosotros denominamos el ecosistema. Entonces, el ecosistema es donde nosotros ya vamos a observar que hay una interacción entre diferentes comunidades, pero además entre diferentes factores abióticos, los factores inertes, el agua, el suelo y el aire. Y dentro de este ecosistema vamos a poder observar que hay una interacción entre diferentes nutrientes, entre diferentes ciclos, entre diferentes fuentes de energía, pues que finalmente hacen posible la vida en el planeta Tierra. Y los diferentes ecosistemas o la suma de diferentes ecosistemas, ya lo que forma es el ambiente, nuestra biosfera, que es pues todo lo que hace referencia a nuestro planeta Tierra. Entonces miren que de esta forma está compuesto nuestro planeta Tierra. Estas son como los diferentes niveles de organización que nosotros podemos evidenciar en nuestro planeta Tierra y en los diferentes ecosistemas. Y cuando yo conozco, apreciados estudiosos, esta organización, esta estructura, pues yo sé que de esta forma se debe mantener. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un área, en un proyecto, y yo identifico que hay diferentes especies vegetales y que de esas especies vegetales, apreciados estudiosos, dependen unas especies de fauna, no sé, insectos, aves, mamíferos. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Que ese ecosistema debe mantenerse en equilibrio, ¿no es cierto? Y que yo no puedo estipular, eliminar, por ejemplo, unos árboles, unas especies de vegetales, porque es que el proyecto lo necesita, y no hacer ninguna medida de mitigación, de prevención o de compensación. ¿Por qué? Porque si yo estoy eliminando esa especie vegetal, estoy rompiendo el equilibrio de ese ecosistema, y eso ¿qué puede causar? La muerte de otras especies de mamíferos, la muerte de otras especies de aves que dependían de esas especies vegetales. Entonces, mire que cuando yo reconozco la estructura del ecosistema en el que yo estoy trabajando, en el cual se va a llevar a cabo un proyecto, pues de esta forma también puedo garantizar su equilibrio a través de diferentes medidas de manejo ambiental. Y nosotros debemos comenzar desde esa organización mínima, desde el organismo. ¿Qué organismos habitan esta área? ¿Hay especies endémicas? ¿Qué poblaciones habitan esta área? ¿Qué comunidades conforman este ecosistema? Entonces, por eso les digo que es clave inicialmente, pues que nosotros podamos reconocer cada una de estos niveles de organización o de la estructura de un ecosistema. Aquí entonces nuevamente vemos en pantalla que un individuo u organismo, pues, es cualquier ser vivo, ¿no es cierto? Sea de la especie que sea. Y estos individuos, organismos, pues se van a agrupar en especies, ¿no es cierto? Que son un grupo de individuos capaces de reproducirse entre ellos y generar una descendencia. Estas especies o estos individuos entonces de una misma especie se van a agrupar en poblaciones, que es conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat. Miren que la población es la agrupación de individuos de una misma especie que además se pueden pues obviamente reproducir y que comparten un hábitat. Esta población, apreciados estudiosos, es clave porque en conjunto o en grupitos los diferentes individuos pueden sobrevivir, ¿cierto? Ya sea para adquirir alimentos, ya sea para poderte proteger entre ellos de otras amenazas. Entonces, esta población finalmente sirve como escudo de supervivencia. Entonces, entre grupitos, entre poblaciones, pues se pueden proteger y pueden garantizar la supervivencia de cada uno de los individuos que están en esta población. Estas poblaciones entonces ya después van a formar comunidades, ¿no es cierto? Recordemos que las comunidades son conjuntos de poblaciones que interactúan y comparten un hábitat. Miren que ya la comunidad son ya diferentes poblaciones con diferentes claramente especies de animales o de vegetales que están compartiendo un mismo espacio. Y en esta comunidad ya quizás vamos a ver interrelaciones, por ejemplo, de depredación. Entonces ya las poblaciones o las diferentes poblaciones ya van a sobrevivir, pero también apoyándose en poblaciones de diferentes especies, por ejemplo, para alimentarse, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya nosotros, por ejemplo, no sé, en un ecosistema selvático, donde está el león, donde están los venados, pues son diferentes poblaciones, pero necesitan organizarse en comunidad para poder alimentarse
unos de otros y para poder también sobrevivir en los diferentes ecosistemas. Y ya pues el ecosistema es la combinación de las diferentes comunidades, pero ingresa un componente adicional, que son los factores abióticos, ¿sí? Que es el suelo, el aire, el agua, los nutrientes. Y ya la biosfera pues es el conjunto de los diferentes ecosistemas que forman parte del planeta Tierra. Cuando yo tengo claro, apreciados estudiosos, esos diferentes niveles de organización, como les mencioné hace un momento, pues ya comienzo yo a poder generar diferentes estrategias desde la conservación del individuo a la conservación de la población, de la comunidad y del ecosistema como tal. Nosotros no podemos pretender como futuros ingenieros ambientales abordar la conservación de un ecosistema si no comenzamos desde el primer nivel de organización, que son los individuos, ¿no? Y dentro de estos ecosistemas o dentro de los diferentes ecosistemas que existen en nuestro planeta Tierra, pues también vamos a identificar unas características. Y yo sé que ustedes ya han escuchado de esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros, apreciados estudiosos, mencionamos que en Colombia tenemos diversidad de ecosistemas, claro, porque en Colombia tenemos ecosistemas acuáticos, ¿sí? Y ecosistemas terrestres diversos, muy diferentes. ¿Por qué? Por los pisos térmicos, por la ubicación de nuestro país. Entonces, miren que dentro de las clases de ecosistemas, dentro de los acuáticos, vamos a encontrar ecosistemas que son dulce, ay, se me fue la palabra, dulce acuícolas, espérenme un segundo, dulce acuícolas, sí, que son finalmente ecosistemas dulces, ¿no es cierto? Que tienen 0 partículas o 0 partes por millón de sal. Estos ecosistemas dulces, pues ya nosotros los reconocemos fácilmente, son los lagos, por ejemplo, son los ríos, ¿sí? Y hay otros ecosistemas con una salinidad intermedia, como lo son los estuarios. Dentro de estas clases de ecosistemas, pues vamos a encontrar unos individuos, unas poblaciones y unas comunidades pues completamente diferentes, ¿no es cierto?, a los de los ecosistemas terrestres. Entonces, miren que cuando yo comienzo a hacer un estudio de impacto ambiental, cuando yo comienzo a hacer un plan de manejo ambiental, pues debo primero caracterizar ese ecosistema, a qué clase de ecosistema hace referencia, es acuático, es terrestre, y conforme a esa caracterización, pues yo ya comienzo a identificar cada uno de los niveles que habitan en ese ecosistema. Por el otro lado, tenemos entonces a los ecosistemas acuáticos, pero oceánicos, que son aquellos que tienen una salinidad mayor a 30 partes por millón, que ya son los mares, ¿no es cierto?, que efectivamente pues sus características son muy diferentes a esos ecosistemas de agua dulce, desde su composición del agua y como tal también pues de los diferentes individuos y poblaciones que la habitan. Y por el otro lado tenemos a los ecosistemas terrestres. Estos ecosistemas terrestres, apreciados estudiosos, pues efectivamente van a tener también una gran diversidad de composición, de elementos que habitan y sobre todo pues se va a deber a una ubicación o a un piso térmico, ¿no? Dependiendo pues de la ubicación o dependiendo del piso térmico en el que se ubique, pues va a tener unas características diferentes. Aquí tenemos entonces el ecosistema de tundra, el ecosistema, por ejemplo, desértico, el ecosistema también, por ejemplo, tropical, selvático, de bosque, el ecosistema de páramo, y son todos esos ecosistemas que se desarrollan en el suelo o en esta capa terrestre y que tienen diferentes características conforme, como les mencionaba, a su ubicación, conforme a los diferentes elementos que lo componen. Y aquí, entonces, quiero darle la palabra a mis estudiosos, porque ya también he hablado bastante, para que entonces resolvamos juntos estas preguntas que aparecen en pantalla. Miren que en una parte, pues al lado derecho tenemos una imagen, ¿sí? Y entonces vamos a dar respuesta a las preguntas, teniendo en cuenta pues lo que también acabamos de estudiar. Primero, ¿qué individuo observamos en la imagen? Entonces, para esto, quiero que ustedes activen su micrófono, apreciados estudiosos, y voy a darle la palabra, a ver, si alguien quiere dar respuesta o entonces mejor vamos dando la palabra. ¿Qué individuos observamos en la imagen? Vamos a mencionar uno cada estudioso. Camila,
activa tu micrófono. Pues de acuerdo a lo anteriormente visto, el individuo es cualquier tipo de animal, independientemente de que sea su especie. Entonces podemos ver gran variedad de animales dentro de la imagen, o sea, varios individuos en un solo lugar. Muy bien, mencióname uno. Ok, está el lorito, Ok, las muy bien. serpientes. Muchas gracias, Camila, así es. Camila mencionó algo que es muy importante, que los individuos, recordemos que son cualquier ser vivo, ¿no? Ya puede ser vegetal o puede ser también animal. Entonces, cualquier ser vivo es un individuo. Siempre van a ser seres vivos. En este caso, Camila nos dice, está el lorito, están las serpientes. Muy bien, Camila, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere participar con su respuesta? ¿Qué individuo pueden destacar o qué individuo les gusta de la imagen que están viendo en pantalla? ¿Qué nos dice Zuli? Puedes activar tu micrófono. Mira que no te escucho, Zuli. ¿Por qué? ¿No escucho a Zuli? Sí, señora. Listo, ya te escuchamos. ¿Qué individuo te gusta de esta imagen? Mariposa. Mariposa, muy bien, la mariposa es un individuo correcto que se destaca en nuestra imagen. Muchas gracias, Zuli. Y Diana, ¿cómo estás, Diana? Que no te habíamos saludado, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, muy bien. Me alegra mucho, Diana. ¿Tú de qué ciudad te conectas? De Bogotá, De Bogotá, perfecto. Cuéntanos qué individuo te gusta de esta imagen que estamos viendo en pantalla. pues ahí yo logro como diferenciar la danta, no sé si es bien esta Ok, especie. sí, tienes toda la razón, ahí está la danta. Oye, sí, qué buena observadora eres, Diana. Muchas gracias, Diana, Zuli, Camila, por su participación. Efectivamente, estamos viendo diferentes individuos, ¿no es cierto? Recordemos que los individuos son todos los seres vivos, ¿vale? Tanto especies vegetales como especies animales. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué poblaciones podemos observar en la imagen? Esta pregunta ya es un poquito más compleja y creo que Zuli tiene la manito levantada. Entonces, ¿nos puedes decir qué poblaciones observas en la imagen, Zuli? Bueno, creo que la más visible es la población de mariposas Ujú. y la población también de aves. Ok, muy bien. Muchas gracias, Zuli. Correcto. Miren que ahí podemos observar la población de mariposas claramente, que es el conjunto de individuos, ¿no es cierto?, de una misma especie. Y también tenemos por acá de aves. En esta entonces de aves, pues podemos identificar que hay diferentes especies de aves, ¿no? Están los como guacamayas, por así decirles. Están también por acá atrás, hay como un tucán, bueno, creo que hay tucanes, sí. Ok, que son también poblaciones. Tenemos la población de loritos, tenemos la población de tucanes, la población de mariposas, que estas son como mariposas, ay, monarcas, ¿no es cierto? Que tienen así las alas súper grandes. Listo. Por acá en el chat, ¿quién? ¿Quién me dice? A ver, no sé qué se me hizo el chat. Por acá nos dicen serpientes. Muy bien, María Victoria, tienes toda la razón. Está la población de serpientes, ¿no es cierto? Miren que lo que es el leopardo es un individuo, no tiene más amiguitos, es decir, solamente hay un individuo, no hay población de leopardo y tampoco hay población de dantas, ¿no? Porque la danta solamente hay una hay en la imagen, ¿no? Que estamos observando. Miren que también podemos observar en la imagen una población vegetal que es un árbol ciprés. Esos árboles grandes que podemos observar al fondo también son de la misma especie, ¿no es cierto? Como ustedes lo pueden también observar en la imagen. Listo, y ahora, ¿qué ecosistema podemos decir que es el que estamos viendo en pantalla? ¿Cuál ecosistema creen ustedes que puede ser? Ecosistema, no sé, páramo, ecosistema de bosque, ecosistema selvático, ecosistema acuático, ecosistema terrestre. ¿Cómo quieren ustedes hacer esa definición de ecosistema? ¿Quién quiere participar? Ok, Diana, activa tu micrófono, por favor. Hola, pues yo creería que es selvático por la diversidad que tiene de especies.
Ok, muy bien. Mira que tenemos unas especies, como lo mencionaba Diana, por ejemplo, el leopardo, ¿no es cierto? Estas serpientes, bueno, también tenemos aquí el osito perezoso. Son como características que nosotros podríamos afirmar que es un ecosistema selvático, es un ecosistema terrestre selvático, ¿no es cierto? Como por específicamente, sobre todo por la especie de leopardo. También podríamos decir que es una especie de bosque, ¿no es cierto? Por la cantidad de vegetación que se puede observar, pero yo también me inclino más por lo que menciona Diana en cuanto a un ecosistema selvático. Bueno, entonces miren que ya hemos hecho como un reconocimiento a simple vista, ¿no? Y este reconocimiento ya nos está a nosotros indicando, apreciados estudiosos, que debemos hacer, que es un ecosistema con bastante riqueza, ¿no es cierto? Que hay una abundancia de diferentes especies y por lo tanto, créanme que va a ser un reto nosotros poder nosotros podemos, nosotros poder también hacer la conservación del equilibrio. Miren que aquí podemos ver esas serpientes que se van a alimentar posiblemente, por ejemplo, de las diferentes aves, ¿no es cierto? Podemos ver este leopardo que se puede alimentar también de la danta, podemos ver las mariposas que también pues, se pueden estar alimentando de diferentes partículas, ¿no es cierto?, que componen el aire, las diferentes plantas, ¿sí? También podemos ver, apreciados estudiosos, las aves que se van a alimentar de los frutos. Entonces, de alguna otra forma, esas diferentes interacciones que nosotros estamos observando en esta imagen, pues ya me tienen que a mí referir que tengo que hacer un trabajo bien importante de conservación de las diferentes especies, porque de lo contrario, si una especie llegase a ausentarse, sea la especie vegetal, sea una especie de insecto, sea una especie de mamífero, de ave, pues va a causar un desequilibrio en ese ecosistema y mi mayor interés, ¿cuál es? Conservar el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Recordemos eso, por favor. Ok, denme un segundo, por acá tenía un mensajito. Las imágenes no se me han proyectado por el internet. Ay, lo siento, Laura. Esperemos que te mejore esa señal. Pero estábamos viendo una imagen, Laura, con diferentes animalitos que fueron los que describieron tus compañeritos. Bueno, ya teniendo en cuenta estos niveles de organización de los ecosistemas, ahora ya podemos hablar de la estructura ecológica de los ecosistemas. La estructura ecológica, apreciados estudiosos, va a estar compuesta por dos factores. Los factores abióticos, que son aquellos seres inertes o aquella parte no viva de un ecosistema, ¿sí? Como lo son el clima, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, ¿sí? El agua, el aire, el suelo. Esos son factores abióticos, es decir, sin vida, es decir, inertes, ¿no es cierto? Pero esos son factores indispensables en la supervivencia ¿de quién? De esos factores bióticos, ¿no es cierto? Que ahí ya están los animales, las plantas, los diferentes microorganismos, ¿no es cierto? Y esa relación entre factores inertes, no vivos, como el agua, el suelo, el aire, la temperatura, pues van a permitir la supervivencia de esos factores bióticos. ¿Qué es también lo más interesante de esta relación, apreciados estudiosos? Que los factores abióticos, por ejemplo, muchas veces van a determinar la existencia, la presencia o ausencia de esos seres vivos en un ecosistema. Entonces ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en los ecosistemas desérticos, ¿sí? Donde la temperatura es bastante alta, donde hay ausencia de agua, por ejemplo, pues van a haber unas especies específicas para ese ecosistema, ¿sí? Entonces miren que en ese caso esos factores abióticos están limitando o están sí, limitando la presencia de especies vivas. Miren cómo se complementan, ¿no? De una u otra forma, esto también ayuda a que haya un equilibrio entre factores bióticos y factores abióticos. Entre los factores ambientales bióticos, que son los que representan la vida, pues vamos a encontrar todos los seres vivos, ¿no es cierto? Y todas las relaciones que hay entre los diferentes seres vivos. Y también va a haber un nivel o una organización jerárquica dentro de esos seres vivos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, seres vivos productores,
¿Como cuáles? Como las plantas, ¿no es cierto? Que son esos organismos autótrofos que producen el alimento o su propio alimento. Tenemos, por otro lado, como factores abióticos, pero consumidores. En este caso, bióticos, perdón, consumidores, que son esos organismos heterótrofos que finalmente se alimentan de esos seres productores o de otros seres vivos, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces los descomponedores, los desintegradores o los reductores, que también son organismos que utilizan como fuente nutritiva las excreciones y los cadáveres de organismos. Entonces miren que tenemos dentro de estos factores bióticos un nivel principal que es el de productor, ¿no es cierto? Como las plantas. Un nivel secundario que son los consumidores, ¿sí? Como nosotros que nos alimentamos pues de otros seres vivos. Y también tenemos un nivel que se denomina los descomponedores, que son esos organismos que se alimentan ya de excreciones o ya pues de seres vivos, perdón, de seres vivos pues ya, o de seres que ya han muerto, ¿no es cierto? Ya de cadáveres. Esos son entonces los 3 niveles que nosotros vamos a encontrar dentro de los factores bióticos, para que lo tengamos nosotros muy en cuenta. Por eso cuando hablamos de factores bióticos, solo estamos haciendo referencia a seres vivos, que son seres vivos que necesitan finalmente de alimentarse de otros seres o que producen su propio alimento. ¿Con qué objetivo, apreciados estudiosos, yo debo conocer esta organización? Con el objetivo de poder establecer cómo mis actividades pueden impactar esos niveles. Ahora ya no estamos hablando de unos niveles de organización a nivel ecosistémico, sino una organización de una cadena alimenticia, ¿no es cierto? O unos niveles de organización alimenticios. Finalmente, cuando nosotros reconocemos un animal, de qué depende, o una especie, de qué otro animal depende, pues yo tengo que saber que tengo que conservar estas 2 especies para garantizar el equilibrio del ecosistema. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden observar, que mencionamos que en un ecosistema, apreciados estudiosos, vamos a ver 2 funciones importantes. Primero, la captura y uso de energía, ¿no es cierto?, a través, pues, principalmente de nuestro proceso pues, de alimentación, y el otro proceso es el reciclado de nutrientes. Miren que cuando nosotros estamos observando un ecosistema y estamos viendo las relaciones que se dan entre los diferentes organismos vivos y los diferentes organismos inertes, podemos observar que hay un intercambio constante de energía y de nutrientes, siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces nosotros aquí vamos a observar que las plantas se alimentan de los nutrientes del suelo, que esos nutrientes del suelo son posibles o se pueden generar gracias a los microorganismos que transforman los diferentes nutrientes, por ejemplo, de la atmósfera, como el carbono, como el azufre, ¿no es cierto? Que posteriormente nosotros nos alimentamos de esos frutos que ofrecen las plantas, o los diferentes animales pues herbívoros se alimentan de las plantas, que esos animales herbívoros también sirven de fuente de energía para unos animales carnívoros, que esos animales carnívoros a descomponerse también sirven como fuente de energía para unos organismos descomponedores. Entonces miren que en todos los ecosistemas nosotros vamos a evidenciar ese intercambio de nutrientes. O sea, primero vamos a evidenciar que hay una generación de nutrientes, una captura de nutrientes, y que por lo tanto, pues con este intercambio de nutrientes vamos a obtener la energía que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros vemos estos temas como muy básicos, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la aplicación dentro de un proyecto, nos damos cuenta que esas relaciones se deben conocer, se deben estudiar para garantizar el equilibrio de cualquier ecosistema. Entonces miren que aquí tenemos consumidor, ¿dónde está el productor? Que no lo veo. Productor, pues aquí está como esa parte vegetal. Después dice el consumidor de primer orden, que es aquí un saltamontes, por ejemplo. Después el consumidor de segundo orden, un ratoncito. El consumidor de tercer orden, una culebra. Y el consumidor de cuarto orden, el águila. Y finalmente, pues tenemos al hombre como el súper depredador. Muchas veces nosotros decimos, no, es que ojalá que el ser humano no existiera para que nuestro planeta Tierra pues pudiera estar pues como en equilibrio.
Pero recordemos que los depredadores tienen una función indispensable en el equilibrio de cualquier ecosistema. Si no hay depredadores, apreciados estudiosos, pues entonces habrá abundancia de especies que van a acabar con todos los recursos naturales también y que finalmente pues tampoco van a poder sobrevivir. El ser humano cumple su función de depredador, efectivamente. Hay actividades que ya sobreexplota, ¿no es cierto? O hace como una depredación ya fuera de unos límites, que es lo que nosotros debemos obviamente eliminar, ¿sí? Pero el ser humano como tal cumple su función y está bien, sin embargo, pues ya hay otras, como les digo, otras funciones ya de que nos extralimitamos y es donde también nosotros estamos trabajando constantemente para que esto sea eliminado. Ay, denme un segundo, por acá van a escuchar a María Paula. Se acaba de despertar. Denme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes por la interrupción. Bueno, entonces, ya cuando hemos reconocido, miren que ya cuando hemos reconocido la importancia de esos factores bióticos y de esos factores abióticos, pues es a lo que nosotros ya podemos establecer cómo está compuesto los ecosistemas que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, sí es clave y la recomendación siempre, apreciados estudiosos, es que como nosotros estamos en esa búsqueda del equilibrio ecosistémico, de la relación hombre-naturaleza, pues debemos siempre irnos a la unidad en donde comienza la organización y posteriormente ver cómo se relacionan esos diferentes factores, tanto bióticos como abióticos. Bueno, y eso ustedes también lo van a poder evidenciar en la actividad que tenemos preparada pues para este primer módulo 1. Bueno, y ahora sí, siguiendo con las preguntas. Vamos a hacer estas dos preguntitas también como a modo de reflexión, ¿no? ¿Qué ocurriría en el ecosistema si se suprimiera el grupo de los descomponedores? Por ejemplo, ustedes aquí en esta imagen, apreciados estudiosos, vamos a evidenciar, ¿no es cierto?, que hay diferentes especies, obviamente en este caso están vivos, pero finalmente cuando ellos ya mueren, pues van a necesitar, o ese ecosistema va a necesitar de unos descomponedores que también puedan limpiar ese ecosistema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces o qué ocurriría si nosotros suprimiéramos ese grupo de este ecosistema? ¿Quién me puede indicar? Por acá nos dice, a ver. ¿Quién levantó la manito? Ok, Camila. Dinos, ¿qué crees que puede pasar? Yo considero que lo primero que podría suceder es que el ecosistema se perdería. O sea, al tener tanto animal en descomposición en sus alrededores, se empieza a perder. O sea, no sería lo mismo y ya las diferentes variables que lo hacen ecosistema se extinguen, por decirlo así. Mira que tú has mencionado algo muy importante y es que se perdería la condición finalmente de ecosistema, ¿no? Porque entonces ya no estaríamos hablando de una diversidad de diferentes poblaciones, comunidades, sino que por el contrario serían puros seres inertes, ¿no es cierto?, también habitando en esta misma área y pudiendo enfermar a otros seres, ¿no es cierto?, pudiendo de una u otra forma afectar la supervivencia de otros seres, de otras comunidades y por lo tanto pues este ecosistema se perdería. Por acá María Victoria nos dice, habría un colapso de contaminación. Efectivamente, todos estos seres vivos en descomposición pues causarían primero malos olores, causarían enfermedades por las diferentes emisiones de gases
que se emiten cuando un ser vivo se está descomponiendo y efectivamente habría contaminación del suelo, ¿no es cierto? Y como tú lo mencionas, un colapso en contaminación. Por acá también tenía levantadita la mano, ¿por qué me la bajaste? ¿Ah? Diana, creo que también tenía levantadita la mano. ¿No? ¿Ya no? Bueno, entonces miren que efectivamente algo tan mínimo, ¿no es cierto? Algo tan pequeño que nosotros no podemos ni ver muchas veces, que es ese grupo de descomponedores, finalmente hacen o cumplen una función indispensable, ¿no es cierto? En un ecosistema. O sea, por más pequeños que sean, apreciados estudiosos, cumplen una función indispensable. Por el otro lado tenemos, ¿qué pasaría si se destruyera el grupo de los productores? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Qué pasaría si se destruyera el grupo de los productores? Recordemos que los productores, estamos hablando de especies vegetales, ¿no? Dinos, Diana, ahora sí, te escuchamos. Bueno, pues como los productores son fuente de alimento para varias especies, entonces pues ahí ya también sería una interrupción en el ciclo, entonces generaría también un caos y creería yo que pues muchas especies se desaparecieran. Muy bien. Mira que tú has mencionado algo importantísimo que es finalmente la desaparición de las diferentes especies. Es que nosotros muchas veces pensamos que porque una especie, por ejemplo, a simple vista no nos está ofreciendo grandes servicios ecosistémicos o supongamos, ¿no? Si uno pone, bueno, si estamos mirando este ecosistema, ¿no? Pues más importante entonces, no sé, pues, es el leopardo porque es más grande, porque tiene más carne. Pero ¿qué pasa? Ese leopardo de quién depende? De la danta para vivir. ¿Y la danta de quién depende? De diferentes semillas, de diferentes frutos, de esos seres o de esas especies productoras. Si las especies productoras no están, pues la danta tampoco y el leopardo tampoco. Entonces miren que en pocas palabras esa cadena alimenticia se perdería y por lo tanto pues los diferentes seres vivos desaparecerían. O sea, realmente cada uno de los niveles de organización, apreciados estudiosos, son indispensables para nuestra supervivencia. Por acá nos dice María Victoria, no tendríamos alimentos como los animales que hacen riego de semilla. Exactamente, miren que algo tan sencillo como es, por ejemplo, las abejas, ¿no es cierto? Algo tan pequeñito, las mariposas, ellas finalmente se van alimentando, pero en su proceso de alimentación también van dispersando las diferentes semillas, los diferentes clases de polen, para que en otras áreas, en otras zonas, pues crezcan más especies vegetales, ¿no? Y es una función inherente a su condición, pero que finalmente para nosotros es indispensable para garantizar pues esa diversidad de especies vegetales. Entonces, claramente, todos somos importantes en este ecosistema, bueno, en nuestra biosfera, en nuestro planeta Tierra, y por lo tanto ustedes como futuros ingenieros ambientales, apreciados estudiosos, tienen un reto bien importante, que es clave. ¿Cómo yo puedo entonces garantizar este equilibrio llevando a cabo las diferentes actividades que necesitamos también como seres humanos para desarrollarnos, para tener un crecimiento económico, ¿no? Entonces, este reconocimiento que ustedes han hecho el día de hoy, pues es clave para comprender la importancia que cada ser vivo, que cada ser inerte tiene dentro de un ecosistema y por lo tanto yo confío que cuando ustedes estén dentro de un proyecto, cuando estén dentro de su empresa, dentro de cualquier actividad, podamos pensar en cada uno de esos seres que habitan ese ecosistema para garantizar su equilibrio. ¿Listo? Con esto entonces, apreciados estudiosos, finalizamos esta primera parte o este primer componente teórico y entonces voy a dirigirme a nuestra plataforma para que podamos observar las actividades que tenemos para este primer módulo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta que deseen abordar, alguna observación que también nos quieran compartir, apreciados estudiosos? Yo por acá, mientras tanto, voy a abrir a ver, ¿dónde está? Por acá.
Bueno, entonces miren que, bueno, siempre pues como ustedes saben, ay, se me está, en un segundo cierro esto por acá. Aquí ahí ya está cargando, no sé por qué está tan lento. A ver. Listo. Entonces, bueno, para esta segunda parte, apreciados estudiosos, siempre me gusta pues que podamos entrar nosotros en nuestra aula. Voy aquí a terminar esta primera grabación teórica y ya voy a comenzar